social. Por eso estamos con Franca. ¿Cómo te va, Sandra? Buenas noches, ¿Cómo Franca. estás, Yayo? Un gusto a la audiencia. Bueno, Franca, te tocó, digamos, bailar con la más fea, ¿no? Porque estás con el tema de las viviendas sociales, un tema muy candente, muy delicado. Yo sé, y lo digo siempre al empezar porque es justo, que te voy a hacer un montón de preguntas, muchas tal vez no sean cómodas para vos, pero tiene que ver con algo que ustedes lo tomaron y que, digamos, no lo pudieron resolver ni el gobierno de Willy ni el gobierno de Fabio Stefani, pero bueno, cuando subió Javier Murer, lo primero que le dijeron, bueno, ¿y qué pasa con el macrolote 5 y 6? Y ahí te tocó esa parte de vos. Y la pregunta hoy es, bueno, y hoy por hoy, Franca, ¿cómo está el macrolote 5 y el 6? Que tengo entendido que hay un sorteo que publicamos hoy. Sí. Pero, ¿cómo serían las novedades para los vecinos concretas? Bueno, primero que nada siempre contar el avance que tuvo la Secretaría, primero como para después entender todo el trabajo que hacemos de la Secretaría. Vivienda era un nombre que siempre está destinado a que la gente venga a solicitar esa respuesta. Entonces nosotros en el trabajo integral que hacemos dentro de la Secretaría le cambiamos el nombre, se llama Hábitat y Acceso al Suelo, de lo cual atraviesan un montón de leyes y cosas que hacen que cualquier vecino tiene el derecho de tener el hábitat y de tener el acceso al suelo digno. Dicho esto, nosotros en la gestión esta, Javier tuvo el respaldo de poder pensar en los vecinos y decir, bueno, vamos a hacernos cargo de algo que viene sucediendo hace años, que es la deuda que tenía los gobiernos anteriores con los vecinos preadjudicados del Macro 5. Nosotros desde este lado estuvimos trabajando todo el año pasado y este año en distintas opciones de acceso al suelo, si era suelo solo, lotes con servicio, dónde estaban ubicados, hicimos relevamientos. Porque pero es importante aclarar que cambiaron las reglas del juego, porque desde el cambio del gobierno Milei se terminó la plata para las viviendas, se terminó en la provincia también la plata para la vivienda, por ende, por supuesto también en el municipio, porque ahora son lotes con servicio, ¿no? Como están entregando en todos lados, y como en Neuquén Capital, que Gairo está entregando, pero son lotes con servicio. Claro, no hay más la diferencia obviamente de Neuquén es el lugar en el que ellos están, ¿no? Claro. Vos tenés las bardas. Sí, tal cual, pueden hacer toda la cantidad de lotes que quieran. Es súper difícil. Acá Villa La Angostura son 28 kilómetros, el lago de un lado, la montaña del otro. La realidad es que se hizo muchas evaluaciones en distintos lugares para poder entregar loteos con servicio, pero la realidad es que también nosotros pudimos volver a reflotar el plan de ordenamiento territorial, que también se habla mucho de eso, y en conjunto con la Secretaría de Planeamiento, y eso lo que hace es que cambien las densidades y que nosotros podamos dar respuesta. Si nosotros damos loteos con servicio dispersos, eso genera menos respuesta a la cantidad de personas que pueden estar inscritas o a las que necesitan su respuesta. Entonces, se evaluó la posibilidad de hacer multifamiliares, que son departamentos. A veces hay palabras acá que están como quemadas, por decir así, ¿no? Cuando vos decís canje, mejor no, decir multifamiliar ya no me gusta, pero en realidad la multifamiliar pueden ser viviendas apareadas o departamentos ubicados, no hace falta que sean 100 departamentos juntos, sino evaluar las posibilidades. No? Exactamente. Porque esto de toda la vida Eso lo que hace es que nosotros podamos dar más respuesta en menos lugar. Entonces, nosotros hicimos un montón de trabajo de evaluaciones de loteos, trabajamos junto al COPADE, que fue un equipo que acompañó mucho y acompaña hasta el día de hoy la Secretaría, donde se hizo relevamientos, hicimos tasaciones de loteos, hicimos implantaciones de proyectos, pero nosotros trabajamos bajo la ley del RUPROVI. Esa ley, la 2639, lo que hace es tener distintas acciones legales para que ellos puedan acceder, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, un lugar muy alto contra la montaña, no se puede acceder a un loteo social. ¿Por qué? Porque tiene un resguardo por ser social. Claro. Ahora bien, el RUPROVI hizo un cambio provincial que fue muy positivo, por eso en febrero del año pasado se pidió a todos que se vuelvan a reescribir, que es no solo que cruza datos con el RPI, cruza datos de usurpación, cruza datos de un montón de cosas. Entonces, entrando ahí, nosotros tenemos como la evaluación de la persona. Lo que hicimos fue evaluar distintas posibilidades y presentamos al RUPROVI, al IPBU, a principio de este año, el proyecto final sobre otros lotes de multifamiliares.
Pero estás hablando en este caso de los beneficiarios del macrolote 5. Nosotros Los del lote, apuntamos, los del lote 6, macrolote 6 ya el está. macrolote 6 está en proceso la obra de luz. Sí. Nosotros colaboramos con el EPEN para llevarles la documentación y agilizar un poco ese trámite, y este proceso esa obra está en proceso. Pero esa gente no tiene problema, digamos, los del macrolote Esa 6. gente en realidad tenía una promesa de la vivienda de casa propia, que es un Sí. plan nacional que se cayó. También hicimos un trabajo con Nación para ver dónde estaba, cómo estaba. Bueno, nunca existió ese plan, nunca fue entregado. Entonces no estuvo dentro de... ¿Cómo nunca fue entregado? No, en realidad nunca se terminó de presentar. Las carpetas viajan, ¿no? Burocráticamente Sí, por sí, tal cual. distintas cosas. Nunca llegó donde tenía que llegar para ser reflotado y, digamos, para sacar ese crédito. Ok. Entonces esa nube, con este cambio de gobierno, se perdió, se dio de baja, y por solicitud nuestra sacó la Nación un boleto oficial donde explicaba la baja de este programa. Entonces ahí a los vecinos se les informó que nosotros íbamos a entregar loteos con servicio. ¿Sí? Del Porque macrolote 6 estamos del hablando. macro lote 6. ¿Y la gente lo acepta eso? Nosotros en realidad fue un ida y vuelta, fue un trabajo con todos los vecinos. Hoy en día es la posibilidad más cercana que existe, entonces yo creo que ante la necesidad y ante tantos años de haber Claro. tenido estas mentiras y estos idas y vueltas, estás próximo a tener tu Tu lote con derecho, servicio, que claro. es tu lote con Porque es servicio. mejor eso que nada, digamos, ¿no? Porque si no van a seguir dando vueltas No, porque si no, en realidad no hay nadie que tenga acceso lo al que crédito. sucede es que se extienda mucho más. Nosotros dentro del RUPROVI hoy, inscriptos hay 720 personas En Villa Langostura. en Villa Langostura. Eso hace también que la gente, está bueno que por ahí entienda que el RUPROVI no es solo social. El RUPROVI es una herramienta para que la provincia, como todos los distintos entes que siguen, municipales y locales, puedan tener las estadísticas de saber cuál es la necesidad real. Okay. Si nosotros tenemos 700 respuestas, digamos, 700 inscriptos, en realidad no es acorde a lo que todos sabemos. O sea, sabemos que hay muchas personas acá que necesitan del acceso al suelo y el hábitat. Son 720 familias. 720 familias están inscriptas hoy en el RUPROVI. Entonces, también eso es importante, que se puedan acercar a la Secretaría o a la Secretaría del IPU a inscribirse, porque Perdóname, no es... ¿ahí están sí. los del macrolote 5 y 6 o están afuera? No, Claro, están ahí. no, esto es así. Vos, en la ley esta, tiene distintos pasos. Vos vos como querés calificar para, ¿no? Claro. Vos sos aspirante Claro. a poder tener un terreno. Entonces, eso va dividiendo. Después pasás a ser inscripto. Vos te anotás, cumpliendo con los requisitos, pasás a ser inscripto. Después, según, puede ser provincial, municipal o lo que sea, se hacen distintos pasos para preadjudicar. Los vecinos del 5 que pasaron por todos esos pasos y que en el 2014, si no me equivoco, por una ordenanza se preadjudicaron, son hoy los que están prescriptos. ¿Sí? Forman Del parte de los macrolote 700, 5. forman parte de los 720. Todavía los del 5 forman parte. ¿Por qué? Porque están preadjudicados. Falta el último paso, que es la adjudicación, cumpliendo nuevamente con los requisitos, porque lo que tiene ahora la ley es que se hacen filtros hasta casi el último momento de entrega. Y te hago una pregunta, porque, por ejemplo, el macrolote 6, hablamos que es el que más cerca están, ¿no? Sí. Que le están haciendo el tendido de las redes. ¿Cuándo estiman ustedes que no así, bueno, si toma, acá tenés el lote, pueden empezar a construir? ¿Cuándo puede ser algo concreto de que a esas familias, cuánta cantidad de gente son en el 6? Hay 50 por boleto compraventa que estuvieron aprobados por ordenanza, 50 boletos compraventa. Okay. Y 100 y pico del otro lado, y en el macrolote 5. Hay 150 preinscriptos, de los cuales algunos vecinos se han acercado a avisar que habían resuelto su situación. Okay. Otros no quieren, digamos, cada uno tiene su situación, pero como te explicaba recién, al momento de adjudicarlo se hace un último filtro y una última evaluación. Pero lo ¿Sí? que quiero decir, bueno, en el caso del macrolote 6, que son los que más cerca están, Sí. ¿cuándo estiman ustedes que pueden entregarle el lote? Mira, si yo te digo tiempo,
no quiero mentir. Nosotros estamos en proceso de la obra lleva la mano de obra no calificada, que es lo que le pertenece al municipio, que es lo que Sí. va en proceso, y después de ahí hay un compromiso del EPEN, en realidad depende de la veda, el tiempo y todo, de aproximadamente 120 días. Entonces, Para la luz. para la obra de la luz. ¿Qué más le entregan? ¿El agua? El agua está en la red, no hay agua porque todavía obviamente no hemos llenado los tanques hasta el momento de que no Pero estén está la red hecha. los vecinos, está eso hecho, Y está eso entonces, ¿qué terminado. más faltaría aparte de la luz? No, falta, en realidad, con esos dos servicios nosotros podemos O sea que te falta lo del entregar EPEN. los lotes. Sí, lo del EPEN. Sí, terminar. Sí tenemos planificado poder hacer la obra de cloacas, pero eso también es un gasto más para los vecinos, entonces por ahora lo vamos a dejar en stand-by hasta que los vecinos, digamos, tengan menos gastos y después podamos encarar la Claro. obra Porque de cloacas. ustedes le entregan un lote, ¿no? Ya no una casa. Pero el vecino no tiene que pagar el lote. El lote los vecinos lo pagaron. Ya lo ¿Sí? pagaron. Los vecinos lo pagaron en su momento. Ahora nosotros en Comisión de Tierra estamos evaluando algunas situaciones de vecinos que no han pagado el lote o que han pagado o que han superado las 6 cuotas, que es lo que estaba acordado en el boleto compraventa, Sí. y se va a hacer una evaluación con esos vecinos, ¿no? Para ver qué va a pasar con esos. Porque la realidad es que si nosotros no, si el vecino no paga ni el lote, ni las viviendas que les puedan llegar que ya tienen, ¿no? En Sí. distintos macrolotes, no podemos hacerle hincapié al recupero, que es lo que nosotros necesitamos para futuras viviendas. Entonces también eso es importante que la gente entienda que es responsabilidad tener, o cuando uno accede a un beneficio del Estado, poder cumplir. No, en eso estamos de acuerdo. Porque, bueno, acá se entregaron 4 macrolotes, ¿no? Sí. Bien, entonces es importante que, porque sé que hay gente que no está pagando, y lo dijo hace poco también Figueroa, de que el 70% de la provincia no está pagando los créditos, que son valores bajos. Exacto. Pero también es cierto que una cosa que te entreguen la casa, y Sí, otra sí. que vos no pagas el alquiler y entras a la casa, y otra cosa que te entreguen un lote. Exacto. Porque si no, no tenés la casa, tenés que... No, la mayoría de los vecinos han pagado su lote. Ya Ok. tienen su pago. Y ahora están pagando la obra de luz. Bien. Y después, ustedes, tengo entendido, le van a dar el plano también. Nosotros tenemos unos planos que los vecinos pueden, en el momento que entreguemos el loteo, ellos pueden acceder a ese plano para poder realizar Claro. eso y que todos los trámites municipales que tengan que ver con esa carpeta no tenga costo o pueden hacer su vivienda. Claro. Sí estamos... la verdad es que también contamos con el plan Amancay, que es un plan para poder ayudarlos, que ellos sacan un mínimo de materiales, lo que se necesite para hacer, no sé, una platea, como para Claro. empezar. Muchos vecinos han comprado su casa prefabricada, la están pagando, entonces por ahí se acercan para que los podamos ayudar con las plateas y que podamos ir avanzando un poco para que ellos cuanto antes tengan su vivienda. Pero no hay una línea del IPBU para decir, no, le damos línea de crédito una vez que tengan los No, lotes. para el 6 porque no. No hay. Para el 6 no. Bien, bueno, ese es el lote 6, ¿no? Que están medianamente encaminados. Va encaminado, se ha trabajado mucho, tuvimos que remensurar, o sea, hubo que hacer un montón de Ok, trabajo. eso es, digamos, ahora vamos con la gente del macrolote 5, ¿no? Sí, Ahora va a haber un sorteo. ahora hay un sorteo. ¿Cuántos son los que pueden pasar del macrolote 5 al 6? Ahora hay 9 lotes para sortear, que son lotes que han quedado sin propietarios. Entre esos 150, digamos. Entre esos 150 se hizo un llamado. Nosotros hicimos un llamado público Ajá. que salió en los diarios y salió en los medios oficiales, donde aquel interesado a poder, porque la realidad es esta, como explicabas vos recién, hay que poder pagar la obra, hay que poder pagar el terreno y hay que poder hacerse una casa. O sea, quizás darle a una persona que no pueda acceder a eso es generar un problema. Tal cual. Entonces, nosotros hicimos un llamado porque esas personas ya tienen el derecho de preadjudicado, que está en una ordenanza, Sí, en un sí. anexo. Entonces se han anotado 50 y pico de personas. Y de ahí quedan 9. De esos se sortean 9 lotes ahora, digamos, como primer medida. Bien. Después veremos qué pasa con el resto de los... Acá estuvo Héctor Bénica, viste que es concejal, pero que es abogado, y lo dijo el año pasado, a principio digamos, y lo volvió a repetir ahora, hace una entrevista hace 10, 15 días, que hay un tema legal con todo esto, porque es los derechos adquiridos que tienen por ordenanza ellos, ¿no es cierto?
¿Eso ustedes se plantearon, lo sentaron con tanta cantidad de gente? Pues son un montón de gente, Ujú. en realidad son 200 y pico familias, ¿no? 210 familias son más o menos. Sí. Se plantearon para decirle, no, usted tiene un derecho adquirido porque le vamos a entregar una vivienda, pero no la vamos a poder entregar. Ahora vamos a entregar esto, lote con servicio, todo esto que estabas explicando vos. Ellos lo aceptan porque, no sé, hay que No, es que en hacer... realidad ahí hay un error. Sí, Ellos tienen un derecho que es de preadjudicados, que fue el primer derecho que tuvieron todos por esta ordenanza de los 430 lotes que existen. sí. Después, con cada uno se hizo un proyecto, ¿sí? Ujú. Los que macro lote 1, 2, 3 y 4 tuvieron un terreno municipal y un crédito del ADUS para poder acceder a la vivienda, Sí. ese plan de vivienda. El 6 tenía loteo municipal y casa propia, que es lo que se cayó. El 5 solo tiene la preadjudicación, no tiene como un sustento legal que diga, no, a Pero ustedes no hay le una íbamos a... ordenanza donde los incluyen a Es ellos. de los 430, sí, sí, es Por donde eso. lo incluye a todos, pero no está súper claro ni declarado que tiene que ser un terreno Claro. con casa. Bien, También es ¿ellos no te real. lo van a plantear, los vecinos, todo esto no? ¿O ya como están entregados? No, la Después verdad de es que tanto, se 10 trabajó años. mucho a principio del año pasado, todo lo que ellos venían trabajando también. Son unos vecinos que se han autoconvocado muchas veces, han hecho fuerza, los hemos escuchado muchas veces y tratamos de solucionar de la mejor manera acorde a nación y provincia. Nosotros ahora hicimos la presentación a principio de año, esto que te comentaba, Sí. de 60 multifamiliares para poder darles soluciones a los vecinos del 5, de la cual 60 familiares. familiar. Pero la pregunta, porque esta es Sí, parte de lo que no entiendo. Vos decís, bien. bueno, le vamos a dar multifamiliares. Me Ujú. parece perfecto incluso para aprovechar mejor la tierra, ¿no es Sí. cierto? Ujú. Pero ¿y con qué plata se van a construir? Bueno, eso te estaba por contar. Ah, Nosotros presentamos en el ADUS, en el IPBU, sí. que es el ente. Yo no sé si vos sabías, el gobierno provincial generó hace muy poco la ley de sostenibilidad habitacional. Ujú. Esa ley de sostenibilidad habitacional lo que hace es darnos un reparo de recupero, que hace que todo el recupero de las 60 y pico mil de casas provinciales, de las Sí. cuales había 10.000 nada más pagas, entren a un fondo neuquino a la vivienda. Ok. ¿Sí? Ese fondo neuquino a la vivienda no es que se reparte, sino es que se trabaja con los municipios y las localidades para empezar a dar soluciones habitacionales. Bien. Nosotros, a principio del año pasado, hicimos una presentación de un proyecto y este año volvimos a presentar otro tipo de proyecto, también llevado a distintos terrenos, sobre multifamiliares. Acá en Villa Langostura. En Villa O sea que ya, digamos, ustedes entonces nosotros tienen estamos, seleccionado algunos exacto, lotes. nosotros tenemos seleccionado unos lotes después de mucho trabajo Sí. y estamos en el proceso ejecutivo de estos proyectos, porque nosotros al ADUS y al IPU tenemos que entregarle el proyecto ejecutivo Bien. de esas viviendas. Una vez que está ese proyecto ejecutivo, se trabaja ¿Y eso directamente el quién- financiamiento con el ADUS. ¿Quién lo está haciendo? ¿Andrea Aldea o no? No, desde mi secretaría. Ah, Con los pero hay un profesionales. arquitecto haciendo Sí, todo sí, eso. arquitectos. Bueno, pero y digamos, estas vendrían a ser 141 familias que quedan, ¿no? Sí, sí, Eh, di- después de los que están... Bien, dividido en cuántos lotes sería entonces. No, en realidad lo que se hace es esto, nosotros, sale el proyecto ejecutivo, Sí. no vamos a hacer los 5 lotes a la vez, se van a hacer de a 2 o de a 3, Ah, por eso, son 5 lotes. vamos a ir respondiendo de a 12, 15 por lote aproximadamente, en uno entran un poco más, y se va a hacer un llamado. Primero, lo mismo que recién, a los que hayan quedado el macro 5 como prioridad, y después se sigue con ese filtro que tiene el IPBU. Claro, dentro de los del macrolote 5. En realidad lo que queremos es primero cumplir con los del macrolote 5, Sí, porque nos estamos haciendo cargo de algo que no se había hecho, ok. y después de eso llamar, obviamente porque van a haber más respuestas, poder llamar y seguir achicando, digamos, O esa sea, necesidad. quiere decir que estas 5 manzanas que me estás hablando vos, ¿no? Sí, lotes, no son manzanas. Ah, son 5 Ojalá lotes. fueran Sí, manzanas. son 5 No, lotes. son lotes, son lotes. Entonces las soluciones habitacionales son más de las 141. Sí, por el proyecto que estamos nosotros presentando ¿Y cuántas que serían estamos más o menos? trabajando. Nosotros vamos ahora por 60. Ok, la ¿Sí? primera etapa. La primera etapa. También contarte, que me había olvidado, de estas personas que están en preadjudicadas del 5, hay personas que tienen otro tipo de vulnerabilidad y otro tipo de situación.
Ujú. A este grupo de personas que lo trabajamos mucho con la Secretaría de Desarrollo Humano, trabajamos mucho sinceramente con las necesidades de ellos, nosotros esas evaluaciones se trabajan de distinta manera. No es ni esta solución ni esta, sino que se les da otro tipo de solución. Entonces también baja el Por ejemplo, número. estamos hablando de que, no sé, madre soltera o No, personas no, no, no. Estamos discapacitadas, que hablando de alguna persona en situación de salud mental que no puede ah, vivir solo, que no puede hacerse cargo de la responsabilidad de pagar una vivienda, de pagar ok. un lote. Entonces se generan viviendas institucionales o otro tipo de respuesta que también se está haciendo con el IPU para personas con vulnerabilidad Bien. extrema, O s- donde la casa es institucional. ok. O sea que entonces hay 5 lotes, Ujú, ¿no? ujú, ¿Dónde irían todas estas soluciones exacto. habitacionales que le podrías dar? En principio, la solución a los del macrolote 5 Sí. y también podrías seguir con la lista Rubrovic. Exactamente. Sería Ujú, así, digamos. exactamente. Es importante que todos aquellos que quieran ser aspirantes estén inscritos en el RUPRO. Está bien. Sí o sí, porque nosotros trabajamos bajo esa ley. Nosotros presentamos desde la Secretaría al Consejo para que el Consejo, para adherirnos a la Ley de Sostenibilidad Habitacional, porque eso aparte nos da una herramienta legal, un marco legal que estaba abandonado sobre el mal uso de las viviendas Claro, tal cual. entregadas. Entonces, si nosotros nos adherimos a esa ley, tenemos herramientas no solo para el Fondo Neuquino de la Vivienda, sino también para el mal uso de las viviendas institucionales y poder regularizar esa En esta situación. primera etapa dijiste 60 familias, Sí, ¿no? Eso es una inversión millonaria. sí, pero ¿La provincia te toda, dice es viable? Digamos, ¿estos fondos los podemos conseguir? nosotros tenemos aprobado ese tipo de viviendas. Ahora, lo tenemos aprobado en etapas. ¿Y qué es un planta baja y 2 pisos? ¿Cómo es eso? Son distintos módulos. Distintos módulos. Hay obviamente para adultos mayores y discapacidad abajo, obviamente, y después más arriba. Nosotros hicimos varios proyectos y todo eso se trabaja con el IPU, que son los que hacen el financiamiento. Ujú. Es como las casas que han tenido, que el ADUS en realidad es un ente que te da como un crédito. Entonces el Sí. vecino paga ese crédito de ese terreno, de ese departamento. Esto está en distintos lugares los lotes están en Sí, distintos lugares. dentro del plan de ordenamiento territorial se trabaja en todo lo que es el casco Pero céntrico y son urbano. terrenos que están hoy de la municipalidad o de la provincia, no son terrenos de un canje con un privado No, que... no, 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 no. Son No. terrenos ¿Y municipales cuánta a los tierra tiene cuales. la provincia o la municipalidad hoy? Por ejemplo, ustedes, ¿cuánta tierra tienen hoy? Mira, nosotros tenemos el banco de tierras que lo Sí. hicimos un relevamiento nuevo y esa información, digamos, se está en proceso de cálculos de tierra. O sea, nosotros, si me preguntás ahora, no me acuerdo sinceramente el número, pero hay tierras donde nosotros podemos trabajar distintas O acciones. sea que la Ujú. municipalidad Sí, tendría tierra. quizás hay tierras que no son para soluciones Claro, habitacionales, porque es para pero otras sí para cosas otra también. cosa. Claro, porque no solamente son soluciones habitacionales, no sé, Lo que nosotros espacios tenemos verdes, no que sé. lograr es que con el nuevo plan de ordenamiento territorial van a salir obviamente todos estos procesos y estos trabajos que podemos hacer con los distintos espacios. Los espacios verdes, los espacios que están en las tierras fiscales, o sea, que nosotros podamos trabajar todo eso a través del plan de Esto ordenamiento estamos hablando del territorial. arquitecto Monteverde, ¿no es cierto? El plan de Del- ordenamiento territorial es sí, la consultora del arquitecto por Monteverde. eso, pero ustedes se reunieron con el arquitecto Nosotros Monteverde. trabajamos todos, sí, sí. Ellos hacen mini talleres y micro talleres donde participamos Por distintas eso, pero viste que secretarías. siempre se habló, no, la municipalidad, no hay tierra en Villa Langostura, hay tierra entonces. No, en realidad no hay, depende para qué. Es como la gran lucha, ¿no? Claro. Depende para qué. Hay tierras. El tema es que hay que saber utilizarlas. Y hay que poner en valor la tierra, que es también lo que la gente por ahí no logra comprender. Se han vendido loteos a valores que no existen. Entonces, también trabajar para ponerle el valor a la tierra hace que nosotros mismos tengamos más recursos para poder utilizar después para estas mismas acciones. Claro. Por ejemplo, vos tenés tierra como el instituto, viste al lado del hospital, Ujú. ¿no? Por decirte algo, Sí, 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 ¿sí? que también se trabaja y se Porque sigue esos son de la trabajando sobre provincia, ese pero también lugar. se puede, ¿para qué lo quiere el Mm. instituto? Eso no sé Bueno, cómo. nosotros ahí presentamos proyectos, presentamos evaluaciones, presentamos reuniones y yo sé que se sigue trabajando sobre esas tierras, así que nada, todo eso son todos trabajos paralelos a lo que venimos haciendo Y a vos cuando, porque diariamente. vos si vos tenés con el hábitat y la vivienda, tu Ujú. tema principal, yo creo que todo parte de la base de conseguir tierras, ¿no? Cuando se habla de grandes extensiones, por ejemplo, Inalco, ¿no? Sí. Gerosa, esto del americano también,
ahí no hay posibilidades de conseguir, no sé, 3, 4 hectáreas y empezar a dar solución con esto hasta cierta manera, porque tampoco hasta dónde se va a dar solución al Sí. habitación, porque tampoco hay un momento que también te va a tener que poner un No, límite que eso, porque eso Villa es La Merced se algo. termina el A ejido. ver, la necesidad habitacional existe en todos lados, en cualquier parte del mundo, y es como otras cosas que uno siempre viene atrás. O sea, es muy difícil Sí, ir adelante de. Yo creo que si nunca hubo un orden, si nunca se trabajó correctamente con esta temática y con el ordenamiento territorial, porque también es real, no se puede avanzar. Entonces, ahora, teniendo un plan de ordenamiento territorial donde todos trabajamos en conjunto, donde el Consejo Deliberante también participa, donde todos encaminamos hacia el mismo lugar, vamos a poder lograr por lo menos reducir de gran cantidad un montón de cosas, como por ejemplo el hábitat y el acceso al está suelo. bien. Y esta, por ejemplo, para hablar de este primer punto, estas 60 viviendas, Sí. ¿no? Entonces, en este caso sí se entregarían viviendas. En este caso se entregarían departamentos, que son aquellos con los que se está trabajando con el IPBU y el ADO. Claro, y bueno, y cuando Sí, vos vas con esto, es algo, ¿viste? Porque todo acá empieza con los sí. trámites y se muere en la burocracia. Es algo que vos, después de tu experiencia, pues llevas casi 2 años, ¿no? Casi 2 años. ¿Lo ves viable a corto plazo o es un proyecto que no pensás si lo vas a poder No, cumplir? yo lo veo viable porque hace más de o sea, hace 2 años que venimos con esto, trabajándolo, y ahora se empiezan a ver como los frutos de las semillas que uno empieza a plantar cuando inicia. Entonces, no solo lo veo viable, sino que es una responsabilidad que nosotros llevamos día a día. Es constantemente, no es dejo una carpeta y nos vemos en unos meses. Nosotros hablamos todo el tiempo, trabajamos todo el tiempo, viajamos a trabajar. Claro. Tenemos un apoyo real de la provincia para poder dar estas soluciones, estas como muchas. Entonces, es todo un ida y vuelta. Lo que tenemos en Villa son situaciones a veces que hacen que las cosas tarden un poco más, Bien. pero eso no quiere decir que nosotros no lo vayamos a realizar. Vos- En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es seguir apostando y seguir trabajando para de a poco, así sea de a poco, ir dando solución, como por ejemplo este sorteo, que es también empezar a Sí, dar son las 9 soluciones. soluciones. Digamos, de estas 60, empezarás por supongo yo, por el macrolote 5, las que hay, Claro, ¿no? como te explicaba recién, nosotros primero hacemos un llamado para el macrolote 5, aquellos que hayan quedado, y de ahí avanzamos con el resto Los de... 9, bien. Ujú. Viste que en el macrolote 5 se decía, bueno, de este macrolote es edificable un 20%, El 25%. 30%. Bien, ¿y en ese 30% van a construir vivienda? En ese 30%, en un principio, nosotros llevamos un proyecto para hacer multifamiliares, Sí, pero también es real que se está trabajando en otro proyecto desde otra secretaría. Entonces, sí, lo de deporte. nosotros, sí, entonces nosotros seguimos avanzando en otras situaciones. La verdad que cuando se habló sobre ese terreno hay que hacer mucho movimiento, bueno, es piedra, tiene todo un costo Claro, es muy caro, digamos. elevado a todo lo que O sea que podamos es más hacer. viable dedicarlo a hacer un centro deportivo ahí y no ese 30% que es caro Sí, yo construir. creo que sí. Eso sí. Ujú. Pero vos pensás que además, después de estas 60 viviendas, ¿qué otra etapa tenés? ¿O por cuánto, No, nosotros en realidad la idea es seguir. y por cuánto presentaron ustedes en estos Nosotros presentamos 5? por 60, Sí, que era lo que en veníamos un lote. trabajando. No, 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 no. Ah, en los Son 5. distintos lotes, es lo que te explicaba recién. Ah, De en acuerdo al 5 plan de lotes. ordenamiento territorial, nosotros no podemos hacer Claro. 60 departamentos juntos con una densidad, con todo eso lo que lleva todo esto, sino poder separarlo, incluirlo, y lo que nosotros presentamos con un proyecto, esto también lo trabajamos con el COPADE, es que no solo sean una fila de departamentos y nada más, sino poder incluir algo social en el medio, una plaza, poder generarles como un ámbito real, como un barrio real, dentro del lugar que ellos puedan llegar a acceder. No solo es Vos coincidís conmigo que es complicado el tema, súper complicado. porque de 141 que van a quedar cuando entregue los 9, vos le vas a entregar a 60, ¿sí? Sí. Te quedan 80. No, no, pero viene bajando esto que yo te explicaba. De este listado, que es Sí. el original de esa ordenanza, ya hay gente que ha solucionado su vivienda. Ah, ok. ¿Sí? Ellos digamos, han solucionado su vivienda. Después hay personas que dentro de ese listado tienen otra necesidad de vulnerabilidad, otra Claro. necesidad de acompañamiento terapéutico, otra necesidad del cual no pueden acceder a eso. Bien. Y hay otras personas que por ahí tienen otra cosa, que van por otro lado. O sea, hay varios canales Ok. que se están trabajando para poder acceder y para poder seguir proyectando
soluciones y también es importante, vuelvo a lo mismo porque sinceramente es importante, el entender que las cosas las estamos haciendo de acuerdo a la ley y en orden. Entonces, todo eso que nosotros hacemos hace que los vecinos que tienen su vivienda tengan un buen uso de esa vivienda, que la puedan pagar, que esa plata entre al fondo, que el fondo pueda bajar a nuestros proyectos y así los mismos que presentan paguen su vivienda y así sucesivamente. Yo te decía que es complejo porque yo, por ejemplo, he publicado y he leído, por ejemplo, recién decíamos, bueno, sí, Neuquén Capital tiene otra solución, pero allá no se nota tanto el impacto social. El Gaido ha entregado casi 4.000 Sí, lotes sí, sí, es en las verdad. barras, pero claro, por eso te decía que es complejo, porque él agarra, consigue aporte con las empresas petroleras, como sea, financiación, incluso con el PBU, agarra una parte de la barda ahí arriba, llana, pasa las máquinas, qué sé yo, y entrega los lotes. Eso acá no lo podemos hacer porque no tenemos una tierra así. Entonces yo digo, es complejo Pero porque toda esta gente se puede hacer un trabajo privado, o sea, alguna tierra privada, un grupo de vecinos que quieran comprar esa tierra privada, y nosotros, o sea, nosotros somos facilitadores para que ellos, para que la gente pueda ¿Y hay acceder. privados interesados en vender? No, que se hayan acercado a la secretaría, no, pero sí he tenido vecinos que por ahí se han juntado entre vecinos y quieren ir a hablar con un privado para poder generar algo. Bueno, nosotros estamos abiertos a generar, a facilitarles eso o ver cómo se puede trabajar. Sí, Eso también es una solución. El privado también tiene ok. que participar, porque si no también cuesta un montón más todo. Viste que en algún momento se habló que, no sé, incluso yo hablé con la Mm. gente con Belén, ellos estaban dispuestos a comprar las calles, la vía pública, terminan con esta polémica, y comprar y entregarles tierra para Eso fue hacer... hace, Sí, sí, me eso, acuerdo. eso murió, eso no, 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 no volvió a hacer una propuesta. No, no, por lo menos en la secretaría no. no tuviste. O sea, no has No. tenido tampoco de privados otra, viste que también había atrás del Magín 9 hectáreas No, por sí, ahí. sí se trabajó con un privado que tenía un proyecto, que quería otras tierras, pero Sí, bueno, a esto mismo que yo te digo, ponerle el valor a la tierra, deja de ser negocio para el privado. No todos los privados aceptan que el Estado ponga en valor su tierra, claro. entonces todo eso también genera obviamente que al privado muchas veces no le interese. Bueno, Franca, pero coincidí que es un tema muy complejo, ¿no? Súper Porque complejo. vos, fíjate que estamos hablando de soluciones que se pueden dar el año que viene o el otro para terminar de completar el macrolote 5, Ujú. pero te quedan 600 y pico en el Ruprovi que seguramente deben estar Y van a aumentando. hacer más, porque la Eso, idea que es que van a la gente ir. pueda inscribirse Claro. para tener un real... Nosotros trabajamos en la mesa, se creó la mesa de hábitat Ujú. y acceso al suelo, y ahí se generan un montón de proyectos también que se están haciendo para también, es como un soporte más a toda esta Y el tema de temática. las cooperativas te vieron a vos también. Participan dentro de la mesa Sí. de... El hecho de tener una cooperativa, ¿les facilita o le acelera algo o no? No, en realidad las cooperativas se acercaron y la mesa se creó para generar proyectos y soluciones en común, no para que sea Claro, redireccionado no es hacia que no los... tienen prioridad, digamos, No, porque, no, no, la porque verdad es entran que en no. el orden Ruprovi, por No, más que tenga una cooperativa. exactamente, esto también es importante. Por ahí antes estaba la gente un poco mal acostumbrada, Sí. la realidad es que no, es a través del RUPROVI. Por más que vos tengas una cooperativa, tenés Si que ir a la nosotros cooperativa, digamos. tenemos una situación extrema distinta que se trabaja con desarrollo humano, tiene otro tipo de Está bien. Y prioridades me quizás. queda un minuto. Y el Ujú. otro día publicamos lo de unas viviendas para Sí, las adultos. viviendas institucionales. ¿Eso qué es? Eso, Mira, estas son viviendas institucionales que pudimos comprar. En Villa Langostura existe el Fondo de la Vivienda Municipal, el ujú, Fondo Municipal de la Vivienda, creado por una ordenanza, que estaba dormido, era un fondo que estaba ahí dormido. Nosotros lo reflotamos, estuvo dormido más de 10 años. El valor, el dinero que había ahí, nosotros lo reflotamos, sumamos un poco más, hicimos la compra de estas dos viviendas institucionales. Ese fondo quedó activo, es donde ingresa dinero por recupero de viviendas y lotes, por ok. donaciones, por venta de lotes, lo que sea, va un porcentaje a ese fondo y ese fondo se utiliza para este tipo de cosas. Nosotros compramos dos viviendas institucionales, de las cuales a raíz de un trabajo de desarrollo y con el Consejo de Deliberantes, se evaluó darle a dos adultos mayores que tienen discapacidad, que van a vivir en esas casitas con un comodato de uso. Otra cosa también que se está trabajando desde esta gestión es el buen uso de la vivienda institucional. Entonces, ellos para vivir ahí tienen que firmar un comodato donde tienen compromisos y nosotros tenemos los nuestros, o sea, tenemos que Claro. trabajar en conjunto.
tienen que seguir con su acompañamiento, tienen que cuidar la vivienda, Sí, sí, tienen porque que... con lo que cuesta la vivienda hoy por hoy Exactamente, y tampoco... esta vivienda después vuelve al municipio para otro, Claro. ¿De esos casos tenés muchos? muchos, hay muchos, la verdad que sí. Y casos críticos, no sé, madres solteras, personas que con hijos que Sí. no pueden pagar Bueno, alquileres. de esos hay un montón y hay muchos de vulnerabilidades extremas que se están trabajando aparte con el RUPROVI para darle otro tipo de solución Pero ¿y qué solución le podés dar con y este una panorama? vivienda que venga desde el IPBU, Una, que ellos puedan tenerla el tiempo que se necesite y vuelva después al Estado. de Son distintos esos casos sí paliativos. hay muchos. Hay, sí, sí, sí. Creo que estuvo Fernanda, la Sí, secretaria, y puede dar fe de todo el trabajo que ellos hacen. La verdad es que es muy amplio, trabaja, bueno, ella es muy, muy responsable y tiene una capacidad de trabajo muy impresionante y eso ayuda a que todo lo que nosotros planificamos esté acompañado de este tipo de acciones. bueno, Franca, muchas gracias por estos minutos Por favor, y gracias bueno, a vos. espero que se solucione este problema para los vecinos. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver porque reciben esto, no lo pudo, lo digo lo mismo que cuando empezamos, no lo pudo resolver Will, no lo pudo resolver tampoco Stefani, pero bueno, son muchas familias que esperan hace Sí. muchos años, casi moralmente se sienten estafadas porque es lógico, porque vos, hay chicos que cuando empezaron iban al jardín y ahora ya están terminando Ya la no están. secundaria. Hay muchos que ya Cambió no. el cuadro de la Ujú, el grupo situación familiar, familiar, o sea que es una exactamente. situación, y con todo eso todavía ni siquiera van a recibir una casa, entonces Ujú, como que es muy complicado, ni hablar para la gente que está en cola en el Proprovi, digamos, ujú, porque también hay que hacer como, no sé si docencia, pero explicarle a esta gente que está exacto. esperando por una vivienda el Proprovi que no va a tener una No, solución en a realidad corto cuando plazo, uno ¿no? se inscribe al RUPROVI, que eso también fue una mala información a veces de muchos años, cuando vos te inscribís al RUPROVI, ahí dice que vos podés seleccionar lo que quisieras, ¿no? Obviamente, terreno, casa, pero eso no, Te da no ningún dice qué es derecho, lo que te van a dar, no es un derecho. claro, no te da ningún Te da derecho un adquirido. derecho si vos sos, digamos, te va a dar el derecho de ser preadjudicado alguna vez. Están inscritos en el RUPROVI. Exacto, alguna vez. Solo eso. Frank, muy bien, la escuchaba, se nos terminó el tiempo, ya pasaron las